Quizás nosotros no hemos comenzado bien nuestra carrera, pero lo importante es enmendar y terminar bien. Todos tenemos esa posibilidad. Tú también tienes todas las posibilidades que aunque comenzaste mal la carrera, puedes enmendar, puedes cambiar, y aunque pienses que ya no es posible reparar nada, en Dios todo es posible. Digo esto porque sé que muchas personas, por su manera de vivir, hoy piensan que no hay forma de resolver los muchos errores que han cometido en sus vidas. Obviamente, las consecuencias siempre vienen, pero Dios es fiel y justo para que aquel que reconoce sus pecados y viene a Él arrepentido, Él le perdone, le abrace y cambie su manera de vivir. Bendiciones, hermanos. Siempre es una alegría comunicarme con ustedes, estar en este tiempo juntos aprendiendo. Espero que el Señor nos permita a nosotros un corazón sencillo, un oído abierto, atento, para que Él pueda hablar a nuestros corazones y quizás nosotros con nuestras decisiones podamos permitirle a Él que hayan cambios que signifiquen bien no solo para nosotros, pero también para nuestras generaciones. Espero que todos estén bien. La historia que quiero hablar es acerca de un hombre llamado Judá en la Biblia. De él sale una gran tribu, una nación, un pueblo hermoso. Judá es el cuarto hijo del patriarca Jacob de Israel. Sí, Jacob con su primera esposa, Lea. Él creció con sus hermanos y ellos tenían como un trabajo familiar cuidando ganado y ovejas. Ese era el trabajo que ellos hacían con sus padres. Con el tiempo, Judá y sus hermanos comenzaron a sentir celos y envidia de uno de los menores de los hijos de su padre, envidia de José, su hermano menor. José era como el preferido de su papá. Le dio una túnica especial y José tuvo sueños de parte de Dios y los contó a sus hermanos, pero eso significó que como los sueños eran hermosos en relación a lo que iba a pasar con su vida, los hermanos de ellos incrementaron su celo y su odio hacia él. El odio de sus hermanos hacia José creció tanto que querían matarlo. Todo eso usted lo encuentra en el capítulo 37 del libro de Génesis. Le invito para que después de esta reflexión usted tome el tiempo para leer un poco más detenidamente toda esta historia. A él lo querían matar, a José, al menor. Y uno de los que querían matar a José justamente era Judá, uno de sus hermanos. Pero también quiero leer en el capítulo 37 una referencia que me llama la atención y quizás después podemos volver a retomarla. Génesis capítulo 37, versículo 22, para que miren ustedes cómo era el comportamiento de unos hermanos malvados. Realmente estos no conocían a Dios. Esos hijos de Jacob eran un desastre, malos, con excepción de José y Benjamín. Pero los demás, incluyendo del personaje que vamos a hablar, Judá, todos eran un desastre. Leo Génesis 37, 22, que dice de la siguiente manera: y les dijo Rubén: no derraméis sangre
echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Uno de los hermanos dijo, no lo maten. Sucedió pues, versículo 23, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, quise hacer este señalamiento porque aquí se hace referencia, aparte de todo lo que querían hacer sus hermanos, de lo que específicamente algunos de ellos hacen. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. En todo el plan que tienen los hermanos cuando ven venir a José, todos querían matarlo. Pero se le ocurre a Judá no hacerlo. Mientras está en una cisterna, a él se le ocurre y dice, no lo matemos, vendámoslo para que sea esclavo en Egipto. La historia, usted léala por favor porque es mucha. El papá, al saber las noticias, porque le dijeron que había muerto su hijo José, su padre estaba angustiado y muy triste. En medio de esta historia aparece que lo llevaron a la casa, lo vendieron a Potifar, un oficial de Faraón. Ellos estaban prácticamente en Egipto. Entonces, en ese contexto aparece esta otra historia. Imagínese usted los hermanos planeando hacer mal a un hermano menor por envidia. Y ahora aparece en el capítulo 38 de Génesis la referencia a la historia que yo quiero que nosotros podamos conversar sobre ella en esta oportunidad. Para mí es como, y para mucha gente, he leído muchos comentarios y hablan de que es como una sorpresa que en medio de la historia de lo que está pasando con José aparezca esta historia. Pero para Dios todo tiene un sentido, una razón. Y quiero que nosotros nos dirijamos entonces al capítulo 38 de Génesis. Está aquí por una razón y una razón muy importante. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Recuerden ustedes, Judá y sus hermanos quizás habían pensado que habían resuelto el problema con su hermano menor vendiéndolo a una gente que venía en el camino y lo llevaron al final a casa de Potifar, un oficial de Faraón. Quizás al venderlo, Judá y sus hermanos pensaron, resolvimos el problema. Sin embargo, Dios no permitió que ese fuera el final de todo en la vida de José. Al contrario, Dios protegió y bendijo a José en Egipto, a donde fue vendido como esclavo. Esto me llama la atención a mí del cuidado de Dios para uno. Es cierto, hay gente que puede hacer cosas muy injustas con uno, pero si tú te sabes estar en las manos, que estás en las manos de Dios, si tú sabes eso, si tú reconoces eso, no te preocupes de lo que otros puedan hacer. Tienes que saber que Dios tiene perfecto cuidado de ti. Y aquí está la historia. El cuarto hijo de Jacob
de él se habla, de Judá, en este capítulo 38. Y lo leo, versículo 1. Entonces, en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. ¿Qué cosa? Mientras venden a José, le dan la historia a su papá que había muerto y que una bestia lo había devorado. Ahora aparece un énfasis en relación a Judá. Aconteció en aquel tiempo, en ese entonces, Judá se apartó de sus hermanos. Realmente aquí veo algo que me dice que había muchos problemas en la vida de Judá y que tenía muchos problemas, incluso para relacionarse con sus familiares. Aquí aparece Judá separado de sus hermanos, dejó su casa. No sabemos por qué razón dejó la casa y dejó la relación con sus hermanos, pero sí podemos advertir que las cosas no estaban bien con este hombre llamado Judá, porque él estaba haciendo cosas que seguro no agradarían a su padre, mucho menos a Dios. Lo leo en el versículo 2. Judá ya no está con su familia, se aparta de ellos. Y el versículo 2 dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Lo que hace Judá es ver una mujer. Yo solo recuerdo que cuando Abraham envió a su criado a buscar esposa para Isaac, se aseguró de decirle a su criado, a su siervo, asegúrate que encuentras esposa para mi hijo Isaac, pero que no sea de las hijas de los cananeos. ¿Qué cosa tan diferente? Porque Judá lo que hace es ver una mujer que no sabemos su nombre, solo sabemos que su papá se llamaba Súa, y la tomó como esposa y se llegó a ella. Obviamente vemos a Judá alejarse de su camino y vemos a Judá en una clara vida de desobediencia. Es el típico caso de una persona que no sabe, que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, que hace lo que cualquiera puede hacer, cualquiera que no tiene temor de Dios ni conocimiento de Él. Hemos visto entonces que Judá vivía en desobediencia y aquí se manifiesta parte de toda la desobediencia que él tenía en su corazón, lejos de su familia y lejos de seguir los caminos de Dios. Vio a una mujer de entre los hijos de los cananeos y la tomó para que ella fuera su esposo. Recuerden que Judá en el capítulo anterior fue el que tuvo la idea de vender a José en lugar de matarlo, y eso pareciera que fuera algo bueno de parte de él. Quiero decir, no. El vender a su hermano José como esclavo era como matarlo. Es como que su hermano iba a perder identidad. Nunca nadie iba a buscarlo porque desaparecía del mapa. Su identidad se desaparecía. Usted y yo quizás podemos concretar y pensar, bueno, al final, aunque decían que lo iban a matar, al final Judá dijo que no, porque tal vez Judá era medio bueno. Yo no sé si realmente era porque era medio bueno. No, yo creo que no. Más bien pienso que venderlo como esclavo era similar a matarlo, pero a la vez tenía la oportunidad de hacer dinero con la venta de su hermano. El plan parecía un hermoso plan, un gran plan, un plan perfecto. Y eso es lo que dice en Génesis capítulo 37, 26 y 27, que ya lo leí anteriormente. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Bueno, esta es la historia de lo que está pasando. Lo que yo tengo que decir, ni Judá ni sus hermanos eran buenos, al contrario. ¿A quién se le va a ocurrir? Por envidias en sus corazones y por celos en sus corazones hacer mal contra un familiar, contra su propio hermano, lo querían matar.
Bueno, después de todo esto, al entrar en el capítulo 38 de Génesis, miramos una historia de muchas pruebas. Los 20 años, si acaso, o más o menos, que pasaron en todo ese tiempo, muchos años pasaron. Y aparece ahora Judá casándose con una mujer cananea. Y esta historia nos dice que tuvieron 3 hijos. Yo voy a resumir lo más que puedo porque hay mucha lectura. Le pido a usted que usted, por favor, con su tiempo disponible, usted pueda leer despacio todo el capítulo 38 de Génesis. Recuerdo, ¿qué contrario fue lo que recomendó Abraham para buscar una mujer que no fuera de las hijas de los cananeos para su hijo Isaac? Y qué contrario lo que hace Judá, que se va lejos de su familia a buscar a una mujer y encuentra a una mujer cananea. Leo la historia. El versículo 3 al versículo 6 al versículo 7, podemos nosotros resumirlo. Dice que él se casó con aquella mujer y ella tuvo un hijo y su nombre fue Concibió otra vez la mujer y dio a luz otro hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Es decir, Judá se juntó con una mujer cananea y tuvo 3 hijos. Cuando sus hijos crecen, el versículo 6 y 7 me dice que Judá tomó mujer para su primogénito. Judá buscó dentro de las mismas mujeres cananeas, buscó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Yo no puedo detenerme en detalles, usted léalo despacio. Pero los hijos de Judá, como que traían parte de la herencia de su papá. Los hijos de Judá no eran buenos. No hay mucho detalle de qué cosas hacía pero fue tan malo el comportamiento de con su esposa Tamar que Dios se cansó de y Dios le quitó la vida. Y luego en adelante los siguientes versículos dice, entonces Judá, versículo 8, dijo a Onán, al otro hijo, ya se murió el mayor, ahora el siguiente, Judá dice a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Era costumbre que si alguien se casaba con una mujer y moría, el hermano de tenía que tratar de hacer descendencia de la esposa del difunto. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Es una historia larga que usted puede tomar su tiempo para leerla. Y ahora está aquí el Judá diciendo a Onán que se despose con la que era mujer de que había muerto, para que él le dé descendencia. Pero obviamente Onán, igual que era malvado. Usted lea las referencias. Onán también era malvado y Dios también terminó quitándole la vida por eso. En el versículo 11 al versículo 14, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. O sea, ya habían 2 hijos muertos, ya habían muerto 2, el mayor y el siguiente, y Onán habían muerto, y el menor todavía no tenía edad. La costumbre era que algunos de los hijos iban a darle descendencia a esta mujer. Pero el menor era muy pequeño. Y luego Judá, en vez de retener a su nuera en casa, no, él la despacha a la casa de su padre. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Lo que está pasando aquí es que Judá ni siquiera quiere que Sela también se case con su hija, con Tamar, porque ya murió el primer hijo casándose con Tamar. Luego se casa el segundo hijo con Tamar para tratar de hacer descendencia y también muere.
y entonces el que queda es el menor. Seguramente Judá, pensando a saber qué cosas en su cabeza, dijo, no, mejor que se vaya lejos, que se vaya a su padre. Él tenía temor de que su tercer hijo también iba a morir. También me parece a mí que era un poco supersticioso este hombre. Bueno, pasa la historia y la mujer hizo así. Se fue y estuvo en casa de su padre. Versículo 12 dice que pasaron muchos días. Y murió la hija de Súa, o sea, murió la esposa de Judá. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su hijo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar. Recuerden, Tamar está en casa de su padre. Alguien le avisa a Tamar que Judá viene a trasquilar las ovejas. Cuando hacían estas cosas, supuestamente era un tiempo donde había mucho regocijo, trasquilaban, había negocio, pero también había celebración, y a saber si en este tiempo no estaban también dados a la bebida y cosas así. Lo cierto es que en medio de todo, este hombre, Judá, era un hombre sumamente descuidado. Y eso puede pasarle a uno también, no ser muy cuidadoso con su vida. Muere la mujer de Judá, él va a trasquilar las ovejas, a hacer su trabajo con un amigo de él que era de Adulam, y fue dado aviso a Tamar diciendo, aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Recuerden que Judá le había prometido que al crecer Sela se la iba a dar por esposo a ella para que pudieran tener descendencia. Pero Judá nunca hizo eso. Y la mujer ingenió hacer caer en una trampa a Judá. Y Judá, como tampoco era un hombre conocedor de Dios ni apercibido de los peligros, usted lee la historia y se da cuenta de lo que pasó. Vino la mujer y se vistió como una mujer ramera, como una prostituta. Se disfrazó como tal. En el versículo 15 dice que Judá la vio. Y la vio y la tuvo por ramera. Ese era el aspecto que tenía, porque ella había cubierto su rostro. No la pudo conocer. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, o sea, él está trasquilando, está trabajando a saber en qué otras cosas estaban, pero cuando ve a la mujer, a saber qué pensó en su corazón, recuerden, Judá es un hombre que no conoce al Señor. Se aparta del camino hacia esta mujer y le dice, déjame ahora llegarme a ti. Él quería acostarse con la mujer, pues no sabía que era su nuera. Ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. La nuera estaba concibiendo un hijo de su propio suegro. Mire usted la vida tan displicente de Judá. Su sello, que es algo importante, un anillo que muestra autoridad, con eso se firman documentos, se sellan acuerdos. A él no le importa soltar esas cosas que son importantes, su cordón, el báculo, todo eso es importante y tiene un significado. Pero a Judá no le importa soltar todo esto.
Y la mujer astutamente le dijo: dame una prenda, porque mientras tú me mandas el cabrito que me has ofrecido, yo quiero tener una prenda para que tú cumplas lo que prometiste. Una trampa. Y dice la Escritura en el versículo 19, entonces luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Se quitó la ropa de viudez, hizo caer a Judá en una trampa. Judá pecó. Ahora la mujer se va del lugar y se vuelve a poner las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Recuerden, le había dicho que él iba a traer una cabra en pago por lo que había pasado. Al regresar el amigo de Judá con la cabra, la mujer ya no está ahí. Y tampoco las prendas que Judá había dejado en sus manos. No la hallaron. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: bueno, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. De aquí yo he enviado este cabrito, yo hice mi parte y tú no la hallaste. Sigue la historia diciendo: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Obviamente, una mujer que ha enviudado no se espera que esté fornicando con alguien, y no se espera que esté embarazada, porque alguien así, pues la ley era prácticamente la muerte a alguien que hacía algo semejante. Por eso Judá dijo: sacadla. Cuando le dijeron que su nuera está embarazada, dijo: sáquenla y que sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo. Y nunca más la conoció. Esta historia es muy lamentable, es una historia muy triste. Alguien cae en una trampa, pero también por su propia maldad. Su propio corazón era un corazón no correcto, era un corazón lleno de pecado, lleno de engaño, lleno de maldad. Ya hemos hablado de Judá, de un hombre realmente que no tenía temor de Dios, como querían hacer con su propio hermano José. Y ahora contamos una historia aquí tan importante, tan complicada a la vez, pero todo eso tiene que ver incluso con las promesas de lo que Dios iba a hacer a través de este hombre. La historia me muestra a mí que cuando pasa todo esto y Judá se da cuenta que es por su pecado que su nuera está embarazada, él se siente sumamente mal. Es cierto, él fue engañado. Tamar se hizo pasar por una mujer cualquiera, lo engañó. Y él también fue conducido a pecar con aquella mujer, con su nuera. Pero ese día, tengo la impresión yo, que algo cambió en la vida de Judá. Es muy probable que nosotros hemos hecho cosas indecibles, cosas muy malas. Pero hay un día que tenemos la oportunidad de corregir, de arrepentirnos y decir: no más. Ese día llegó para Judá.
Y por eso todo lo que se habla después de Judá, para mí, tiene que ver con lo que pasó ese día. Ese día muestra el día en que Judá cambiaría para siempre y empezaría una vida realmente como un verdadero hijo de Dios. Quizás por eso, en medio de la historia de José, cómo es vendido, cómo es llevado a Egipto y todo lo que pasa después, cómo Dios usa a José para preservar la vida de su familia y de la tierra. En medio de todo eso aparece este mal ejemplo de Judá. Pero cuando yo veo la expresión de él que dice, no está diciendo que lo que hizo Tamar está bueno, dice, es tan malo lo que yo he hecho. Ella es más justa que yo. Ella es más noble que yo. Yo no he cumplido haciendo lo que debería de haber hecho. Le hubiera dado a mi hijo a ella. Eso es lo que había prometido. No lo hice. Realmente para mí es un reconocimiento de una vida mala. Que llegó el momento de cansarse de esa vida. Y dice ahí lo que hemos leído anteriormente. Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. Y dice, y nunca más la conoció. O sea, llegó al punto de que eso sacudió su vida y el hombre tomó una decisión diferente y cambió a partir de ese momento. Y esa decisión, porque todos tenemos un momento para detenernos en el camino cuando hemos hecho cosas malas, admitir nuestra vergüenza y decir, está mal lo que estoy haciendo, quiero corregir. Cuando hacemos eso, también se abren las puertas de todo lo que Dios tiene planeado de bien para cada uno de nosotros. Para mí, este momento es tan importante. Y este momento marca una pauta importante para que él fuera esa persona que Dios iba a elegir para que a través de su descendencia de Judá viniera Jesús. Y vamos a ver esto más o menos por etapas. En el tiempo que podamos lo leemos. Y quisiera que nosotros buscáramos entonces en la Biblia nuevamente en Génesis. Hemos leído ya el versículo 26 del capítulo 37, versículo 26 y 27. Hemos leído que Judá era malo, igual que sus hermanos. Es cierto, él dijo no lo matemos, pero venderlo era igual o peor que matarlo. Pero a la vez iba a tener un poquito de dinero más en sus manos. Judá era malo. Y sin dudas, nunca había conocido al Señor. Pero en este momento, cuando pasa todo con su nuera, él reconoce algo y reconoce que él no es justo, reconoce que él es malo, y más malo que su nuera, muy malo, y nunca más se acercó a ella. Quizás su vida comenzó a cambiar. Para mí que Judá entró en una convicción de pecado que le permitió hacer una diferencia, un cambio en su corazón. Por eso la Escritura dice, nunca más la conoció. Él reconoce la conducta de aquella mujer era más justa que la conducta de él. Él se dio cuenta lo pobre, la miseria que tenía en su corazón. Realmente él logró darse cuenta que él estaba haciendo malo, él, y que no estaba viviendo conforme a lo que Dios quería para él. Eso es lo triste, no darse cuenta. Teniendo una vida mala, no darnos cuenta que debemos de arrepentirnos y apartarnos de una vida mala que no honra a Dios, que no glorifica a Dios. Hasta aquí podemos ver cómo él puede reconocer su pecado. Aquí yo puedo ver como que él va más allá y es por eso que yo pienso que aquí hay una verdadera transformación en su vida. Nunca más volvió a acostarse con ella. Cambió por completo su actitud y cambió por completo su manera de caminar. Claro, él tuvo que experimentar las aguas amargas de la maldad que había en él.
para que él pudiera reconocer su pecado. Al final, Tamar tuvo gemelos. Y de ahí viene la descendencia, de ahí viene Jesús, de todo lo que pasó en todo esto. Pero yo quiero hablar un poco sobre Judá. ¿Por qué venir de alguien tan malo? ¿Cómo podemos encontrar que una tribu fuerte de Israel pueda ser la tribu de Judá? Al mirar su vida, al mirar su carácter, es difícil comprender cómo es posible que esta tribu se iba a destacar tanto que de ella iba a venir el Salvador del mundo. Pero yo quiero leer varias cosas que me llaman la atención. Pasó todo lo que pasó. Seguramente Judá regresó a su casa, porque obviamente ustedes conocen la historia cuando ellos van a Egipto. Ahí está Judá con sus hermanos. En el capítulo 49 de Génesis, un poco más adelante, han pasado muchos acontecimientos. José ha sido prosperado en Egipto. Dios ha bendecido y lo ha cuidado a José en medio de todo lo que sus hermanos habían planeado de mal. Dios lo había guardado, y eso es así. No importa cuánta gente, quién, cómo quieran planear contra ti. Si tú amas a Dios, si tú estás en las manos de Dios, tú puedes estar tranquilo. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Y eso pasó con José. Ahora en el capítulo 49, usted tiene que leer varios capítulos de la Biblia. Hemos terminado en el 38, usted tiene que venir leyendo los demás para conocer un poco de toda la historia. Y llega al capítulo 49 para hablar un poco acerca de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá, cuando había sido tan malo, hay tanta bendición y tantas promesas? Este hombre cambió. Lo que quiero decir es, si yo cambio, si tú cambias, nada va a impedir que las promesas de Dios se den para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, de generación en generación. Pero alguien tiene que comenzar. Y Judá, obviamente, algo pasó en aquel día. Y luego ese cambio es evidente en lo que pasa posteriormente, en los días posteriores a aquello. Leo el capítulo 49, versículo 1. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Ya Jacob está bendiciendo a sus hijos porque ya está viejo, ya pasó todo lo que iba a pasar en Egipto, cómo fueron alimentados, un montón de eventos, y después vamos a volver a ellos si nos da tiempo. Pero aquí está hablando Jacob, que está bendiciendo a sus hijos. Y en el versículo 8 al versículo 10, Jacob, Israel, profetizando, orando sobre sus hijos, dice de Judá lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. O sea, Jacob está bendiciendo a Judá, de quien hemos dicho que era malo. ¿Cómo cambia todo? Obviamente, aquel día que Judá reconoce su pecado, algo comenzó a cambiar, algo comenzó a ser diferente en su vida. Así nosotros, si podemos reconocer lo que está malo y apartarnos de eso, algo diferente va a comenzar en nosotros. Y aquí está su padre bendiciéndolo, hablando promesas para él, de donde vendría el Salvador, de la tribu de Judá. ¿Por qué
decir todo esto? Bueno, yo pienso que hay un cambio en la vida de Judá. Hay una nueva criatura que nosotros necesitamos también aprender a ver en toda esta historia. Comenzando con el pasaje que leíamos en el capítulo 38 de Génesis, que él reconoció su pecado y seguramente su vergüenza era tan grande, él se arrepintió seguramente y por fin conoció a Dios como el Señor de su vida. Es como que él se convirtió. Y eso, cuando uno cambia, eso marca un punto de partida para muchas cosas grandes que Dios quiere hacer. Decía al principio, yo sé que a veces nosotros hemos tomado malas decisiones y a veces por las malas decisiones creemos que así tenemos que quedarnos. No, cuando hay arrepentimiento, cuando reconocemos que no hemos hecho bien, Dios es fiel y justo para perdonar y para darnos una nueva vida y una manera diferente de vivir y para que sus planes, todos ellos, se cumplan en nuestra vida. Y eso es lo que pasó con este hombre. Vemos un cambio. En primer lugar, ¿cuál es el cambio de Judá? Él regresó con sus hermanos. Regresó con su papá. Ya no vive donde estaba viviendo, haciendo lo que él quería, viviendo a la manera que él quería vivir. Ese es un buen ejemplo para que tú y yo también regresemos a Dios. No vivamos haciendo lo que queremos, sino vivamos a la par del Padre, haciendo lo que al Padre nuestro le agrada que hagamos. Ya Judá ha cambiado. Y podemos ver otros gestos que muestran a mí, que nos muestran a nosotros que ya Judá no era el hombre malvado que había sido, sino que había algo noble que había crecido en él. En el capítulo 43 de Génesis, versículo 8 y 9, leemos lo siguiente. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Ya se habían encontrado con José, pero ellos no sabían que era José. José está pidiendo que traigan a su hermano menor para creerles. José los está arrinconando, los está empujando él quería ver a su hermano, a Benjamín. Y está tratando de hacer que ellos lo traigan. Recuerden que ellos vinieron, la historia es muy larga. Ellos vinieron de su tierra donde vivían con sus padres y vinieron a buscar comida a Egipto, porque en Egipto había abundancia. Porque Dios había mostrado a José cómo hacer para preservar vida en la tierra. Y José había sido constituido el segundo después de Faraón. Y llegan y piden la comida y se vuelve pues una historia grande donde el segundo después de Faraón, que era José, a quien no conocían sus hermanos, él les dice, vayan a traer ustedes al hermano menor que dicen que tienen, yo quiero conocerlo, quiero ver si es cierto lo que ustedes dicen. Entonces van y hablan con su papá y le dicen, entonces Judá dijo a Israel, leo el versículo 8, van y Judá le dice a su padre, padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. Mire cómo cambia la vida de Judá. Ahora Judá ya no está vendiendo a nadie, ahora está diciendo, aunque Benjamín fuera de los predilectos de Israel, de Jacob, Judá no está diciendo, a mí no me importa este muchacho, como dijo de su hermano. Ahora ha cambiado, ahora dice, no, déjalo ir conmigo, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. O sea, él reconoce, le está diciendo, bajo mi responsabilidad, Padre, dame al hermano menor, lo quieren conocer allá, envía al muchacho y envíalo, yo soy responsable para cuidar de él. Todo eso a mí me llama la atención, me da muestras de un hombre que había cambiado.
Y luego pasan otros eventos, unos engaños que suceden ahí con la compra y con el dinero de la compra. Y voy a hacer la historia corta. En el capítulo 44 de Génesis, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Porque ahora estaban reteniendo a Benjamín, porque habían encontrado el dinero en los bolsos, el dinero de lo que habían supuestamente pagado por comprar comida. Y ahora los están acusando de ladrones, de espías. Y la copa del señor de Egipto estaba en el costal de Benjamín. Entonces, obviamente era una trampa que el mismo José, a quien no habían conocido, estaba tendiendo a sus hermanos, porque quería obligarlos también a que trajeran a su padre. Y aquí está la historia. Estoy leyendo el versículo 12. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos? ¿Quién dice? Judá. Judá es el que da la cara por sus hermanos. Judá es el que representa a los demás. Es Judá el que dice: yo me hago cargo de Benjamín. Es Judá ahora el que representa a los demás. Es Judá ahora el que se está enfrentando al segundo en Egipto. Y está Judá. El versículo 16 dice: entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces nuevamente Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, yo no veo a este Judá como el mismo que vi primero. Veo a un Judá diferente. Veo a un Judá convertido. Veo a un Judá sensible. Veo a un Judá quebrantado, que ha aprendido de la vida, y ahora que ve que su hermano menor está en peligro y por tanto la salud emocional de su papá también está en riesgo, él se acerca al segundo de Egipto, a José, a quien no lo habían conocido todavía como tal. Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Judá es la voz cantante de sus hermanos. Judá es el que se hace cargo de la situación ahora. Judá es el que enfrenta las dificultades. Judá es el que está dispuesto a arriesgar su vida, a hablar a solas con aquel hombre tan importante en Egipto. Capítulo 44, ahí mismo, versículo 30 al 34. Ahora pues, cuando vuelva yo a ti, siervo, a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. O sea, lo que está diciendo Judá: por favor, deja que vaya el muchacho, porque si no regresa, mi papá se va a morir. Y él está hablando de parte de los hermanos, está saliendo como fiador. Mira lo que pasa en el versículo 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, Judá fue el que le dijo a su papá: yo me hago cargo de él. Ahora Judá está hablando con José, el hombre más importante en Egipto después de Faraón, diciéndole: yo lo sustituyo, yo me hago cargo de todo esto, tómame a mí. Dice: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto
que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Lo que le está diciendo: tómame a mí preso, pero suelta a mi hermano. Yo voy a ocupar el lugar de él. Yo me imagino que hasta pensar, y si alguien tiene que morir, pues que sea yo, pero no mi hermano. Por eso digo, cuánto había cambiado el corazón de Judá, de verdad. Por esa razón, porque el corazón de un hombre malvado, cambiado a un hombre totalmente diferente, un hombre despreocupado de su hermano, ahora un hombre totalmente preocupado por su hermano, Dios también, por esas actitudes y por ese cambio, Dios lo aparta. Cuando Jacob ora por sus hijos, él habla que de Judá va a venir el Salvador, lo bendice. Versículo 34 del 44 dice: porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Él está diciendo: yo arriesgo mi vida. Él está diciendo: yo me ofrezco a ser yo esclavo, pero en lugar de mi hermano Benjamín. Él sabía que si Benjamín quedaba ahí, eso podría causar un gran daño a su padre. Este no es el mismo Judá del que hablamos al principio. ¿Ve qué diferente? Estamos hablando de un hombre que tiene un corazón sensible. Miren, queridos hermanos, es un detalle que nosotros tenemos que advertir. Hay cosas en nuestra vida que deben de cambiar. Hay actitudes, hay posturas que deben de ser diferentes. La vida de Judá me da el ejemplo a mí de un hombre que su testimonio me dice que efectivamente cambió. Dios puede hacer cosas nuevas con nosotros y a través de nosotros, si tan solo podemos arrepentirnos de nuestros pecados, si permitimos a nuestra vida dar un cambio radical a la manera pecaminosa que hemos vivido, y le permitimos a Jesús ser el Señor y dueño de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, y vivimos para agradarle a Él, y lo evidenciamos con un cambio radical, Dios no va a faltar en bendecirnos. Yo creo que es un momento apropiado para detenernos y pensar qué cosas realmente, como la vida de Judá, están mal en nuestras vidas. Que llega un punto donde nosotros tomamos una decisión para que algo sea diferente, no más como antes, sino una actitud diferente, un corazón diferente. Porque por eso, al final de la historia, cuando Jacob va a morir, el cambio de su hijo Judá ya era un cambio evidente. Y por ese cambio evidente, Dios pone en el corazón de su padre orar por él, bendecirlo a él. De hecho, la tribu de Judá, cuando se enlistaron para ir a conquistar la tierra, la tribu de Judá era la mayor, la que tenía más ejército. Y cuántas bendiciones de esa tribu viene el rey David. El reino de David es un reino que va a durar para siempre, el reino de Cristo, quien vendrá pronto a recogernos a nosotros. ¿Cómo cambia la vida sin propósito de un hombre fuera de Dios a un hombre transformado que reconoce su pecado y ahora Dios le da una promesa y le bendice y lo pone como una tribu, una nación grande y muy importante? Es algo que debemos de considerar nosotros. Así como Judá, nosotros también hemos vivido enemistados con Dios. También nosotros nos hemos alejado de Él muchas veces y le hemos rechazado. Pero hay un momento en nuestra vida que llega para que nosotros podamos, a través de las distintas circunstancias, ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios, y que eso pueda traer convicción de pecado y arrepentimiento. Al menos eso pasó conmigo. Una vida mala, sin propósito. Me di cuenta de lo malo que era y comencé a buscar vivir de una manera diferente. Vivir en Cristo. Entender que la salvación solamente en Él la puedo encontrar. Eso es nacer de nuevo. Y eso es una elección, no es una imposición. Tú debes de decidir
nacer de nuevo, vivir para Dios y dejar de lado, apartarte de todo lo que deshonre su nombre. Ojalá, hermanos queridos, que podamos perseverar en este camino, para que así como Judá, que comenzó muy mal, redimió su vida, cambió su vida. Por esa razón también Dios le bendijo a través de su Padre, que también nosotros podamos advertir lo que está malo en nuestros caminos, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Que podamos soltar eso, arrepentidos, y permitir que los propósitos de Dios, que siempre están ahí, se cumplan en nosotros con abundante bendición. Para nosotros, para nuestros hijos y para los que vienen después de ellos. Piensa en eso y tomemos las mejores decisiones. Y la mejor decisión es reconocer lo que está mal y hacer solo lo que honra a Dios. Mucho cariño para todos. Ánimo, queridos hermanos. Seamos valientes. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.